reflexionemos sobre los Incoterms 2020. En realidad, estos términos se refieren a las condiciones del comercio global. Son condiciones que rigen las transacciones internacionales de compra y venta. Imaginemos a un exportador e importador que de manera voluntaria deciden concretar su intercambio internacional mediante un Incoterm, lo que permite establecer ciertos aspectos. En resumen, 4 aspectos fundamentales quedan determinados: el lugar acordado para la entrega, el punto exacto donde el exportador entregará la mercancía al importador. Ahora, veamos cómo funcionan estos términos con un ejemplo específico. En este video, exploraremos en detalle el Incoterms FCA, Free Carrier, para transporte marítimo a granel. El lugar pactado para la entrega puede variar, desde la locación de producción del exportador hasta una terminal de transporte marítimo, aéreo o terrestre en el país de origen. Toda la secuencia que se muestra en esta imagen representa el trayecto del producto, desde el vendedor hasta el comprador, o desde el exportador hasta el importador. En todas las situaciones contempladas por los Incoterms, este proceso se repite. Siempre hay un vendedor, siempre se necesita un transporte interno en el país de origen. Este transporte lleva la mercancía a una terminal aérea, marítima o a una aduana terrestre. Tras pasar por la aduana, se procede al flete principal, que puede ser por vía terrestre, aérea o marítima, y que conecta el país de origen con el país de destino. Este es el componente esencial conocido como flete principal. Una vez que el modo de transporte llega al país de destino, se desencadenan una serie de pasos. Se realiza un transporte interno, se presenta la documentación de importación en la aduana y, finalmente, la mercancía llega a la fábrica o almacén del importador. Para profundizar en el Incoterms FCA, examinaremos su comportamiento específico. Recordemos que este término regula 4 elementos: el lugar acordado, la transferencia de riesgos, los costos y la documentación aduanera. En el caso del FCA, que significa transportista libre o franco transportista, el lugar acordado se refiere principalmente a la entrega en la ubicación definida. En este tipo de Incoterms, la mayoría de las responsabilidades y costos recaen en el importador. El exportador tiene la flexibilidad de acordar la entrega en su propia fábrica o en una terminal en el país de origen, ya sea marítima, aérea o terrestre. En cuanto a los costos, el exportador únicamente está obligado a cubrir los gastos hasta el transporte interno en el país de origen. En relación con la transferencia de riesgos, esta ocurre exactamente cuando los costos son asumidos hasta el transporte interno, y respecto a la documentación aduanera, en el caso del FCA, la responsabilidad de la documentación de exportación recae en el exportador. ¿Qué sucede con el resto de aspectos? Los gastos de la terminal, los costos de aduana, el flete principal y la aduana en el país de destino son responsabilidad del importador. Ahora abordemos preguntas frecuentes sobre este término. ¿Qué significa el Incoterm FCA? El Incoterm FCA, que significa transportista libre o franco transportista, se utiliza en transacciones internacionales. En este término, el vendedor entrega la mercancía al transportista en un lugar acordado, y a partir de ese punto, el comprador asume los costos y riesgos del transporte. ¿Cuál es la diferencia entre el Incoterm FCA y el CIF? A diferencia del Incoterm FCA, en el CIF el vendedor se encarga de contratar y pagar el transporte marítimo hasta el puerto de destino y el seguro marítimo de la mercancía. En el Incoterm FCA, los riesgos se transfieren al comprador en el momento de la entrega al transportista en el lugar acordado. ¿Cuáles son los consejos para evitar problemas en el uso del Incoterm FCA? La comunicación efectiva entre las partes es esencial. Agregar cláusulas específicas al contrato puede ayudar a aclarar aspectos del transporte y la entrega, evitando malentendidos. ¿Qué papel juegan los intermediarios en transacciones FCA? En transacciones FCA, los intermediarios como agentes aduaneros y transitarios tienen un papel clave. Facilitan y aseguran el proceso de transporte y aduanas, mejorando la eficiencia y seguridad para ambas partes. ¿Por qué es importante utilizar el Incoterm FCA en el contexto de la globalización? Con el crecimiento del comercio internacional, el Incoterm FCA ofrece flexibilidad y adaptabilidad en diversas situaciones comerciales. Esto lo convierte en una herramienta valiosa para facilitar el comercio global. En resumen, este ejemplo nos ha permitido entender cómo opera el Incoterms FCA en términos de lugar convenido, transferencia de riesgos, costos y documentación aduanera. Espero que haya sido claro y comprensible. Les agradezco por su atención y les deseo un día excelente. Recuerda que subimos contenido para importadores y novatos en nuestro canal y nuestra propia red social para importartuloimportas.com. Adiós.